Entonces él dice así, cuenta la leyenda que por los años 90 tuvimos aquí en la ciudad de Varginha, digamos, una visita inusual, que es el caso Varginha. De repente, de la nada, aparecieron dos criaturas que fueron vistas por tres chicas de la ciudad. Él dice que dos criaturas fueron vistas por las tres chicas de la ciudad. Eso es un error. En realidad fue una criatura, aunque sabemos que capturaron varias criaturas en esa región. Pero las chicas vieron una criatura agachada en el terreno. Pero aquí puede ser un error, porque él sabía que no existía solo una criatura, entonces sabía más. Después, en la continuación, él menciona tres criaturas y dice así: después de esto existe una serie de hechos y relatos, pero para nosotros que jugamos y amamos el juego de ajedrez, transformé todo aquello en lo que podría haber sido el hecho más extraordinario que haya ocurrido en la humanidad. Entonces él pone ahí, él lo transformó en el hecho más extraordinario que ya debería haber ocurrido en la humanidad, algo realmente excepcional, ¿no? Entonces él, de lo conocido, puntos suspensivos. Creo entonces que el aparentemente mayor de los tres, ahí está. Cuando él habla, el aparentemente mayor de los tres tenía algún tipo de problema. O sea, aquí él está hablando y ya está admitiendo que por lo menos tenía conocimiento de tres criaturas. Probablemente también estuvieron en el hospital regional y sabemos que detrás del hospital regional fue aislado para que el ejército entrara y no entró solo una criatura. Si él está diciendo tres y él es un médico de reputación intachable y todo eso, yo creo que por lo menos tres debieron haber pasado por el hospital regional, así como hubo otras que pasaron por el Humanitas. Hubo algunas que fueron directamente a la ESA y hubo algunas que después fueron a Juiz de Fora, al HGE, y otras que después fueron a la Unicamp y otra que fue a Iperó. Él pone aquí, mira, creo entonces que el aparentemente mayor, por alguna razón, él creía que esa criatura mayor de los tres tenía algún tipo de problema, digamos, en su GPS, ¿no? Cuando él dice eso, está diciendo que la criatura que aparentemente para él era mayor tenía algún problema, alguna desorientación. El GPS no estaba funcionando bien, estaba desorientado ahí, estaba medio perdido. Algo estaba pasando con esa criatura que era la mayor, ¿verdad? Según él, ¿no? No sabemos cuál fue el criterio que usó para definir qué era más viejo y qué era más nuevo. Luego describe a las otras criaturas y así tendremos un mejor entendimiento. Él continúa, que todo indica, y por el examen clínico, ¿no? Había lo que llamamos aquí en el área médica señales de hipertensión intracraneal. Entonces, ¿qué es eso, no? En el lenguaje médico, algo estaba hinchado en la cabeza. No sabemos cuál fue el motivo de eso. Ya he hablado, por ejemplo, con personas que dijeron que cuando la nave cayó en un lugar determinado en la zona rural de Eloy Méndez, había una criatura atrapada en los hierros. Me quedo pensando aquí, ¿será que alguna se golpeó la cabeza, no? Pasó algo, tal vez se le hinchó el cráneo, ¿no? Y por eso dijo que esa tenía un problema, que tenía señales de hipertensión intracraneal, ¿no? Me quedo pensando aquí en algo, un golpe, algo que tal vez haya pasado, quizá incluso algo del ambiente mismo. No sabemos si dentro de la nave hay una presión, un ambiente controlado y de repente llegan al ambiente aquí de la Tierra y es algo diferente y tal vez ellos pudieron haber sufrido algún tipo de reacción. Entonces, bueno, es bueno recordar ahora que cuando las chicas vieron a esa criatura agachada en el terreno baldío, tenía las venas hinchadas, ¿verdad? Si tomas el testimonio de las chicas de esa época, ellas decían que tenía unas venas rojas, que estaba medio hinchado aquí. Entonces puede ser algo así, la propia cabeza desproporcionada
y que el propio doctor Venturelli dijo que tenía forma de gota. No sabemos si todos eran así o si fue algún efecto ahí que causó esa hipertensión intracraneal. Él continúa en el texto diciendo, como su cráneo era más grande que el humano y prácticamente translúcido, se notaba cierta dilatación de algunas estructuras que en ciertos aspectos parecían humanas. Él pudo analizar bien el cráneo de la criatura y comentó que era medio translúcido. Se alcanza a ver, ¿verdad? Era similar al humano, pero no lo era. Él dejó claro que era distinto y él continúa. Lo increíble es que incluso sin hablar con la voz, la conversación, entre comillas, era prácticamente lógica. Él puso aquí, entre comillas, incluso la conversación era prácticamente lógica. O sea, aquí él está hablando de algo de telepatía, ¿verdad? Que aunque no pronunciara verbalmente nada, la conversación que tuvieron ahí, él entendía y el ser también entendía lo que él pensaba, lo que él decía, lo que él pensaba en decir y ni siquiera lo había pronunciado todavía. La criatura ya lo sabía, ¿verdad? Entonces esos seres no humanos tienen esa capacidad de comunicarse telepáticamente algunas veces. En el texto, en la continuación, él dice así: otra característica interesante era el hecho de que nosotros, los humanos, tenemos los llamados ventrículos laterales. Tenemos dos que están situados uno a cada lado del cerebro. En él, o sea, en la criatura, notamos tres, siendo uno más grande entre los dos. De este ventrículo mayor salían tres tipos de canalículos que se dirigían hasta la convexidad y que se resaltaban en la región frontal como cuernos a los que algunos se refirieron. A mí me parecían receptores sensibles que se comunicaban con todo su sistema nervioso central. Él pone SNC aquí. SNC es el sistema nervioso central. Entonces, ¿de qué está hablando aquí? El ser humano tiene dos ventrículos de esos que están conectados, ¿verdad? Solo que ese ser, esa criatura tenía tres. Y si recordamos allá los tres platanitos o las tres protuberancias, los tres bultitos, puede ser a eso a lo que él se está refiriendo aquí. Y él dice que había uno más grande y que de ese más grande salieron tres que estaban interconectados como si fuera una especie de receptores sensibles, ¿no? Uno se queda pensando que tal vez esa cuestión de que el ser habla telepáticamente, de tener esa interacción visual con la criatura, que fue descrita por algunos testigos, militares y civiles y médicos y enfermeros que estuvieron con esas criaturas tanto en Varginha como en Campinas, en la Unicamp. Puede ser que esa interacción, esos órganos receptores sensibles sirvan para afinar, para mejorar esa cuestión de la telepatía. Solo especulo, no sé si es algo así, porque tal vez el ojo, ese ojo rojo, no tenga una función tan importante como esa sensibilidad, esos receptores sensibles. Si tomamos, por ejemplo, hay algunos reptiles, incluso estuve con Richard Rasmussen allá en la Casa de los Bichos y ahí hay biólogos que trabajan con ellos, tienen varios animales ahí. También hay reptiles, lagartos, ¿verdad? Entonces hay algunos lagartos que tienen esta cuestión de esos sensores, de esos receptores sensibles para que puedan salir corriendo, para atrapar a la presa, para moverse. Porque así, por ejemplo, el lagarto, esos reptiles, no necesitarían usar la vista porque tienen otra percepción diferente. No sé si es eso, si puede ser alguna otra función, ¿verdad? Pero solo especulo.
Luego él continúa aquí, el doctor Italo Venturelli, en su artículo diciendo: expongo todo esto para que a partir de ahora podamos hablar de la relación de esta ficción con el juego de ajedrez. Como estamos en el interior de Minas y dada la repercusión que tal hecho traería justo después de hacer la corrección, surgió la duda: ¿cómo saber si resolvimos el problema? ¿De qué está hablando aquí? Que la persona tenía un problema. Al principio del texto él dice que tenía un problema y él dice que hicieron una corrección. El doctor Italo Venturelli, como neurocirujano, fue llamado para tratar de corregir el problema de GPS, ya que él estaba desorientado allá. Y entonces lograron resolverlo, pero no tenían certeza si lo habían resuelto o no. Entonces, por eso es que entran en la cuestión del juego de ajedrez. En un momento vamos a entender por qué las piezas blancas del tablero de ajedrez de las que él habla en ese artículo son los médicos, son los terrestres. Y las piezas negras, que solo hay 3 piezas, son las criaturas de Varginha, las 3 que él mencionó. Y sigue. Ahora habla de las otras 2 criaturas. Uno que tenía un problema, que parecía ser el más viejo, y él pone aquí: teníamos a los otros 2, pero uno era muy joven, muy pequeño, y el otro más callado y que casi no se movía, como si no estuviera adaptado a nuestra dimensión. Entonces había uno que se quedaba más callado ahí y otro que era pequeño. Y en las descripciones de Varginha tenemos justamente eso: criaturas de 90 centímetros y de 1.65 metros. Hay tanto pequeñas como grandes y con las mismas características físicas, marrón con ojos rojos. Entonces tenemos esos 2 tipos que varían en estatura. Cuando investigábamos nos parecía raro si la persona lo vio. No es la misma criatura porque hay alturas diferentes, pero eso también pasó. No lo sabemos, puede ser alguna diferencia que hay ahí de edad, o de repente uno es más viejo, el otro es más joven, es hijo de esos grandes, no sé, no lo sabemos. Y también había los peludos. Y había criaturas que recordaban a los Greys, ¿no? También estaban esos grises que no fueron capturados. Había los marroncitos que tuvieron mala suerte, fueron capturados. Y en este caso aquí del hospital regional, él menciona entonces 3 seres. Uno que parecía ser mayor, que estaba desorientado, el pequeñito que parecía ser más joven, y otro que se quedaba más calladito ahí, más tranquilo en lo suyo. Y cuando él dice aquí que el callado no se había adaptado a nuestra dimensión, me pongo a pensar aquí si son seres de otras dimensiones, aunque con composición física, ¿no? Porque ellos eran físicos. El doctor Italo Venturelli tocó a la criatura, tuvo que hacer los procedimientos médicos ahí, clínicos. Entonces sabemos que si fueran de otra dimensión, en nuestra dimensión también tienen el poder de materializarse de alguna forma. Entonces esa dimensión podría ser ultraterrestre, otras dimensiones. Entonces queda la duda: ¿por qué él planteó esa cuestión de otra dimensión? Puede ser una palabra que él encontró para decir que la criatura tal vez tampoco estuviera ambientada en nuestro entorno aquí. Luego él continúa: bueno, entonces debido a los recursos con los que contábamos en esa época, decidimos probarlo. Pero ¿cómo probar algo que desconocemos? Él hace esa pregunta, ¿verdad? Porque él lo había tratado, no sabía si había funcionado o no, y entonces quería probarlo en la criatura. Y luego puso aquí otra cuestión que puso: hacerle alguna pregunta, y luego dice ridículo, incluso partiendo del punto de vista de que estos seres conocen bien a la raza humana, pues andan por aquí desde hace mucho tiempo. Concluimos probarlo de una manera muy simple. ¿Qué tal una partida de ajedrez entonces? Para jugar ajedrez se requiere memoria, atención, razonamiento y nervios fuertes. En fin,
Con una buena prueba se podría tener una idea de si podríamos dar de alta a aquel que tenía el problema para que pudiera regresar. Y surge la cuestión, él pone el señoré. Cuando él pone señoré debe ser de extraterrestre o ET, no sé. Entonces el señoré en cuestión no sabía las reglas, o sea, esa criatura que estaba ahí no sabía las reglas del ajedrez. Llevamos al señoré a nuestro club de ajedrez. Ahí ya es una alegoría que él pone que existe desde 1948 aquí en la ciudad, que está al lado de una réplica de la nave espacial para que el señoré se sintiera más en casa. Un lugar tranquilo, agradable, donde podríamos pasar un buen rato solos. Tuve el privilegio de explicarle detalladamente lo que estábamos haciendo ahí. Ahí él menciona que varios colegas, nuestros colegas ajedrecistas, estaban ahí para presenciar este hecho histórico. Incluso mi profesor Gerson Pérez, que es el dueño del canal donde él publicó ese texto, ese cuento, que es un cuento entre comillas. Y ahí él menciona a algunos amigos, Carlos Alberto Resende, Hugo Sergio Brain, Antonino, Rogerio Rita, Marcos Salles, Ceso Italiño, Leca, Divi, Ye, Lan, Cabé, André, José Pedacinho Doceu, Regina, Sil, Miguel, Gil de Cine, mi primo Tito, César de las Combinaciones, Edison Boaventura, mi papá, el señor Ítalo Venturelli, quien me enseñó a jugar, y mi tío Ángelo, que me enseñó el jaque. Al descubierto, cuyo tablero era la tapa de la puerta del armario de la cocina y que una vez se llevó a mi hermosa dama. Entonces él puso unos nombres aquí, no sé, el doctor Ita lo debe saber, de repente hay algo cifrado aquí en código para que él recuerde, tal vez las primeras letras de algunos apodos aquí sean nombres de personas, médicos, enfermeros, hasta militares que también estuvieron relacionados con esa criatura. Sabemos que hasta un padre en esa época estuvo involucrado y fue llamado porque pensaban que esa criatura era un demonio, así que llamaron al padre para hacer el exorcismo ahí en el hospital. En mi propio libro, en ese libro ETs de Varginha, Armando el Rompecabezas, llegué a comentar sobre el padre, ¿verdad? Y curiosamente al padre lo puse al lado del doctor Venturelli, ¿verdad? Hay una foto, déjame encontrar la foto aquí. ¿Dónde está él? Ah, está bien. Pues sí está. No es, debí marcarlo para mostrárselos ya que hay 250 fotos en este libro que escribí, el volumen 1, lo encontré. Y miren aquí, entonces está el padre ahí al lado y el doctor Venturelli, ¿verdad? Y entonces teníamos personas, ¿verdad? Tanto clérigos, militares, médicos que estuvieron ahí junto con esa criatura y que supieron, ¿verdad? De alguna forma sobre eso.